Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Herrera del grado 11 y el día de hoy les vengo a exponer sobre la lucha del feminismo en Latinoamérica. Primero hablaremos de nuestro anteproyecto. La pregunta problema que se planteó fue: ¿qué problemas aborda el feminismo en Latinoamérica en esta última década? El objetivo general es informar de forma apropiada cuáles son las problemáticas que aborda el feminismo en Latinoamérica en la última década. Los objetivos específicos son: primero, investigar qué problemáticas se enfrentan las mujeres y niñas latinoamericanas. Segundo, consultar cuáles son los diferentes puntos de vista de la sociedad latinoamericana hacia el feminismo. Tercero, plantear el motivo de las opiniones que se pueden llegar a plantear la sociedad latinoamericana hacia el feminismo. Y cuarto, exponer cuáles han sido los logros de la lucha feminista en Latinoamérica en la última década. Ahora haremos un recorrido en el feminismo. Primero que todo, tenemos que saber qué es feminismo, por lo cual lo podemos definir como el movimiento que lucha por la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. Ya teniendo esto claro, vamos a hacer un recorrido histórico hacia el feminismo. El feminismo empieza hace muchos siglos atrás, con aquellas mujeres que pensaban diferente a la sociedad y se arriesgaban por ser escuchadas. Esta revolución ha existido desde siempre y se ha hecho más notoria por la unión entre mujeres. Hay una fecha especial en la que las mujeres se unieron con los hombres para luchar por sus derechos. Eso fue el 5 de octubre de 1789, donde en Francia las mujeres luchaban al lado de los hombres por los altos precios de la comida y la desigualdad. Esto se conoce como la Revolución Francesa. Este hecho histórico fue conocido por haber acabado con el antiguo régimen. Pero a pesar de esto, después de la revolución, no se les quiso dar el debido reconocimiento de igualdad a las mujeres, dejándolas así como esposas o madres de los hombres, pero no como ciudadanas que merecían derechos y libertades. En esta época, los derechos políticos eran considerados solo para hombres, ya que se consideraba que las mujeres no tenían las mismas capacidades que ellos. Para esta época conoceríamos a Olympia de Bosch, una de las primeras pensadoras que buscaría la igualdad de derechos políticos, que por su ideal fue asesinada en la guillotina. Después de un tiempo llegaría una nueva mente revolucionaria, Mary Wollstonecraft, que traería la idea de una educación donde se les enseñara a las mujeres que tienen las mismas capacidades que el hombre. Esta idea que trajeron estas dos grandes pensadoras haría que medio siglo después llegara lo que es conocido como la primera ola del feminismo, que fue conocida como aquella donde se luchó por la educación y el voto. Esta fue una lucha de muchos años, ya que las palabras de las sufragistas del mundo no eran escuchadas, por lo cual, para obtener atención de todos, empezaron a protestar para llamar la atención. Tras la Primera Guerra Mundial, las mujeres sustituyeron a los hombres en el trabajo, cosa que hizo más fuerte la lucha por el voto y así ganándose ese derecho. Después de esto llegó la segunda ola del feminismo, donde empezaría hablando de la sexualidad femenina, donde protagonizó Virginia Woolf, y de la libertad de vestir, donde protagonizó Coco Chanel. Después de la Segunda Guerra Mundial, conoceríamos a Simone de Beauvoir, que traería un libro llamado El Segundo Sexo, donde conoceríamos a profundidad a las mujeres y su sexualidad. En conclusión, la lucha en la segunda ola habló de la opresión en el hogar y en el matrimonio. Además, conoceríamos la sexualidad. También vimos las ramas del feminismo, el feminismo liberal y el feminismo radical. En la tercera ola pudimos evidenciar que el feminismo incluyó a las mujeres negras, las mujeres islámicas y las mujeres transexuales. Y en esta cuarta ola se ha luchado por derechos como el divorcio, el aborto, la educación sexual,
los métodos anticonceptivos, el acoso y el feminicidio. Pero a partir de la cuarta ola podemos evidenciar diferentes ramas del feminismo. Una vez que ya tenemos un poco de contexto sobre el feminismo, vamos a hablar sobre Latinoamérica. La historia de Latinoamérica empieza cuando el hombre llega al continente y empieza a distribuirse por este. Con el largo de los años se crearon sociedades, pero todo cambió cuando Cristóbal Colón descubrió América y traería consigo a los españoles y portugueses, buscando conquistar. Aquí empezaría el periodo de la colonia. Así durante muchos años Latinoamérica estuvo bajo el poder de España y Portugal, hasta que con los criollos y la influencia de la Revolución Francesa decidieron independizarse y así crear cada país independiente con la salida de los europeos. Después de la independencia latinoamericana tendría una gran inestabilidad económica, social y política, además de una decadencia económica. Para estos momentos la democracia aún no se veía, ya que en realidad aún había clases sociales. Es más, la democracia se evidenció hasta el siglo XX, pero duraría poco, ya que por la inestabilidad política llegarían las dictaduras latinoamericanas, que estarían apoyadas por Estados Unidos. Ante estas dictaduras llegarían las revoluciones de los pueblos latinoamericanos, que buscaban luchar contra estos gobiernos en los años 80. Latinoamérica se libera de las dictaduras y llega la democracia, pero a pesar de esto es muy clara la desigualdad económica en esta parte del continente. Listo, una vez ya conocemos la historia latinoamericana, podemos entender el porqué de sus condiciones actuales. Aquellas bases que dejó la conquista hizo que hubiera una gran división en la sociedad, y con esto se notará cómo hay personas que son más privilegiadas porque pertenecen a familias de poder en cada país, mientras que hay miles de familias que viven en la pobreza, ya que nacieron en familias en estas condiciones. Nos podemos dar cuenta que son mucho más las familias que viven en pobreza que son las privilegiadas. Muchas veces los gobiernos no saben controlar esta situación o llegan a ser influenciados por las familias de poder. Ahora hablaremos de las mujeres latinoamericanas, que a lo largo de la historia en Latinoamérica las mujeres han sido conocidas por ser luchadoras, ya que desde la independencia ellas fueron un factor clave en esta y que ayudaron en espionaje y combate. También tenemos que reconocer a aquellas mujeres que han trabajado y han luchado para mantener sus familias a lo largo de toda la historia latinoamericana. Ya que sabemos aquellos factores claves del feminismo y de Latinoamérica, vamos a poner el contexto de esta última década. En primer lugar, vamos a hablar sobre las leyes, ya que en esta última década se han actualizado, así dándole derechos y beneficios a las mujeres. Pero a pesar de esto, la ley puede estar escrita, pero no se tiene en cuenta, ya que no se tienen en cuenta las medidas que éstas conllevan. Por ejemplo, el feminicidio. Está escrita la ley de esta, pero la pena puede llegar a variar y a pesar de que la ley está escrita, siguen habiendo muchos feminicidios a diario. Por otro lado, tenemos que ver la situación de Latinoamérica en esta última década. Actualmente la mayoría de países se encuentran en un gobierno de derecha y están manejando su situación económica. Pero hay algo que cabe destacar de esta última década y eso es la pandemia, que consigo trajo mayor pobreza en este continente. Hay algo que quiero destacar de la pandemia y es que desde que llegó y desde que las personas están en casa se ha podido evidenciar más los casos de violencia doméstica. Ya por último veremos aquellas desigualdades que viven las mujeres y el motivo principal de la lucha del feminismo. La primera y principal desigualdad que sufren las mujeres a diario
son la falta de oportunidades, como el trabajo y el estudio, además de lo subestimadas que pueden llegar a estar las habilidades de las mujeres. Por otro lado, se ve el machismo que la sociedad ha creado hoy en día, y esto trae consigo los estereotipos, el acoso y la violencia, además de que los ideales machistas hacen que el hombre sienta superioridad sobre la mujer y control de ésta, por lo cual hace que tenga acciones violentas. Estas acciones son psicológicas y físicas, y traen consigo que las mujeres se lleguen a sentir menos que los hombres. Podemos ver cómo por culpa del machismo y la misoginia vemos las cosas como el acoso sexual, la violencia, el maltrato intrafamiliar, la vulneración de derechos como el estudio, el trabajo y lo peor de todo, el feminicidio. Bueno, entonces, ¿qué es el feminismo? El feminismo es la lucha de muchos años donde las mujeres han buscado ser escuchadas por la sociedad y que sepan que son mucho más que madres o esposas, además de buscar tener una buena vida digna y las mismas oportunidades laborales que un hombre sin miedo a ser violentadas o asesinadas. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido interesante para ustedes conocer sobre el feminismo.